Bueno, entonces estaba por empezar a mostrarles esta ley 25877. Vuelvo a compartir pantalla. Nos vamos al artículo 24. Perdón, acá me hace una pregunta en el chat. Leticia Galardo, profe, me dice, pero no sé qué me quiere preguntar. Decime. Sí, se está grabando esta clase. Bueno, la ley 25877 en el artículo 24 nos trae la única reglamentación que existe sobre el derecho de huelga. Entonces, esto es muy importante por lo siguiente. Dentro de esta unidad, esta medida de acción directa. La acción directa del lado de los trabajadores, típica, o la más importante, si se quiere, es el derecho de huelga. Está consagrado como derecho a los gremios en la Constitución Nacional. Fuera de eso, no hay, como en otras áreas del mundo laboral, una reglamentación de todos los aspectos que tienen que ver con el derecho de huelga. Sí hay esta reglamentación de una parte del derecho de huelga, que es la huelga en los servicios esenciales. Entonces, es un tema de examen, que tienen que saberlo, es un solo artículo, pero es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, primero porque influye directamente en las consecuencias de un conflicto colectivo de trabajo. Entonces, si a ustedes les toca asesorar a alguno de los sindicatos involucrados en este tipo de actividades consideradas esenciales, tienen que conocer esta ley y su reglamentación para abordar los temas llegado el caso de un conflicto. Entonces, el derecho de huelga no está reglamentado en general en la Argentina, solo está reglamentado en particular, en una situación particular, que es la huelga en los servicios esenciales. Entonces, lo primero que nos dice la ley es cuáles son esos servicios esenciales. Entonces vamos al capítulo 3, conflicto colectivo de trabajo, artículo 24, dice: cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberán garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Entonces, volvemos a decirlo tratando de entenderlo con otras palabras. En un conflicto colectivo de trabajo, alguna de las partes decide adoptar medidas de acción directa. Estamos muy acostumbrados a pensar que el conflicto de trabajo lo llevan adelante los trabajadores, porque la mayoría de las veces lo llevan adelante los trabajadores. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de conflicto colectivo de trabajo son las huelgas, los paros, las manifestaciones, las movilizaciones obreras, etc. Pero también puede haber medidas de acción directa por parte del sector empleador. Por eso la ley dice que habla de cualquiera de las partes, dice alguna de las partes, o sea que puede ser tanto el sector obrero como el sector patronal. En cualquiera de estos dos casos, si se afectan servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de un servicio mínimo para evitar que el servicio se interrumpa. El artículo comienza diciendo actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, como diciendo que una materia que se puede opinar, para mí esencial es tal cosa, para mí la educación es esencial, para mí la justicia es esencial, para mí la seguridad es esencial. Bueno,
No es así. Inmediatamente, la ley dice en el párrafo siguiente, se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios. Servicios sanitarios y hospitalarios. Eso involucra tanto la actividad pública hospitalaria como la actividad privada sanatorial. Los servicios sanitarios también pueden ser privados. Entonces, están involucradas en las cuestiones de salud las dos partes, la pública y la privada. La producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas. La producción y la distribución de agua potable, energía eléctrica y gas. Como ustedes saben, el nordeste es la única región del país, o sea, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, es la única región del país que no tiene distribución de gas domiciliario. Recién está llegando las primeras conexiones de gas a un sector ínfimo de la ciudad de Resistencia, pero no hay distribución de gas domiciliario, pero no, en el resto del país sí hay. Entonces, la producción de gas y la distribución de gas es considerado un servicio esencial. La producción de agua potable y la distribución de agua potable es considerado un servicio esencial, y lo mismo pasa con la energía eléctrica. Hay una pregunta en el chat. Dice que en algunos pueblos tampoco hay gas. No, yo hablo de regiones, sí. Hay muchas ciudades sin gas. La provincia de Santa Fe tiene servicio de gas domiciliario, pero no para todos los pueblos de la provincia. O sea, lo mismo pasa en Buenos Aires, etc. Está bien el aporte. Yo me refiero a que acá directamente no hay. No es que hay en algunas ciudades importantes sí, en unos pueblos chicos no. Acá no hay. Se está terminando el gasoducto que supuestamente va a traer distribución de gas domiciliario para Formosa y Resistencia. Pero de ahí todavía habría que hacer infinidad de obras para que eso vaya al interior del Chaco, al interior de Formosa, cruzarlo a Corrientes, etc. Bueno, entonces, la producción y distribución del agua potable, de la energía eléctrica y el gas también puede ser pública y privada, porque hay provincias que tienen privatizado el servicio de agua potable y de energía eléctrica. Es decir, hay empresas privadas que se encargan de la producción o se encargan de la distribución. Por ejemplo, la energía eléctrica en el nordeste es transportada por una empresa que se llama Trasnea. Así llega a las empresas cabecera, que en el Chaco es Setchep, que es una empresa una sociedad con participación estatal mayoritaria. En Corrientes es la DPEC, que me imagino que será pública, no sé si está también, si es una sociedad anónima de participación estatal o es enteramente pública. Pero hay lugares que lo tienen privatizado, o sea que no necesariamente estos servicios que estamos hablando están a cargo del Estado, también puede estar a cargo de empresas privadas. ¿Y por qué menciono esto? Porque ustedes saben que el mundo privado en relación al mundo estatal tiene diferentes leyes. Tiene diferentes leyes para su sindicato, tiene diferentes leyes también para el conflicto colectivo, tiene diferentes... Entonces, esta ley es general, es para esta ley, la 25877 es general, está hablando de una reglamentación de la huelga en los servicios esenciales, no se refiere solo a los públicos ni solo a los privados, sino en conjunto. Y por último dice el control del tráfico aéreo. El control del tráfico aéreo es el que realizan el personal que en un aeropuerto está monitoreando, siguiendo cuántos aviones en vuelo hay en la zona. Entonces,
no es considerado servicio esencial que vuelen los aviones. Lo que es considerado esencial es que se controle el tráfico aéreo. ¿Por qué? Porque cuando los aviones están volando, cualquier accidente que se pueda producir es mortal o potencialmente mortal, y por lo tanto está involucrada la seguridad y la vida de la gente. Entonces, si deciden hacer un paro el sindicato que agrupa a los pilotos de aerolíneas argentinas, decide hacer un paro, entonces no vuelan. Si no vuelan, no hay ningún problema, porque nadie va a morir porque no vuelan. En cambio, si vuelan, están en el aire, están volando, pero hacen huelga los que controlan el tráfico aéreo, puede producirse choque de aviones cuando se aproximan al aeropuerto, porque los que controlan el tráfico aéreo no solamente saben por el control de radar dónde está cada avión, sino que también le van diciendo en qué orden tienen que aproximarse a tierra y en qué orden van a ir aterrizando y en qué orden van a ir despegando. Entonces, los aeropuertos de mucho tráfico, que probablemente no sea el caso de Corrientes ni de Resistencia, pero sí de Aeroparque y de Ezeiza en Buenos Aires, este servicio es esencial. Como ustedes verán, estamos hablando de servicios sanitarios, hospitalarios, agua potable, energía eléctrica, es decir, servicios que afectan directamente a la vida de las personas. Es decir, como no se puede estar sin agua, más de un periodo muy limitado, el servicio ya es considerado esencial por ley. ¿Y cuál es la consecuencia si el servicio es esencial? Que la medida de acción directa, en este caso la huelga, no puede ser total, no puede ser interrumpido de manera total el servicio. Tiene que haber una prestación mínima. Por eso, cuando alguna entidad de salud está de huelga, no por eso se cierran los sanatorios ni se cierra el hospital. Siempre hay una guardia que presta una atención mínima porque el servicio no puede ser interrumpido. Lo mismo pasa con el agua potable, la luz y el tráfico aéreo. Ahora, la pregunta que viene es, ¿y qué pasa con otras actividades donde puede ocurrir que también merezca que se considere que el servicio no puede ser interrumpido en forma total? Bueno, eso es lo que nos dice el tercer párrafo de la ley. Una actividad no comprendida podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial por una comisión independiente integrada según lo establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación, bla, bla, bla. ¿En qué casos otra actividad puede incluirse como servicio esencial? Inciso A, cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Un caso típico, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, es el tema de la recolección de la basura. Es decir, acá no ha habido grandes huelgas de recolectores de basura, pero en Europa han existido más de una vez. Recuerdo una huelga de recolectores de basura en Italia, en Nápoles, en Italia, de semanas. Cuando la basura se empieza a acumular en las calles y en las casas durante semanas, la condición sanitaria empieza a hacerse peligrosa, digamos, para la población. Entonces, cuando por la duración, como dice acá la ley, cuando por la duración y la extensión territorial de la interrupción de la actividad ya se pone peligroso. Entonces, en ese caso, puede adoptarse para esa medida de acción directa lo mismo que establece acá la legislación para el agua potable, etc. Es decir, obligarle a tener una actividad mínima para que el servicio no se interrumpa por completo.
La otra posibilidad, la dice en el inciso B, dice cuando se tratara de un servicio público de importancia trascendental. Es decir, tiene que ser un servicio público, no puede ser una actividad privada, y tiene que ser de importancia trascendental. ¿Y quién define lo que es trascendental? Ahí mismo explica, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, entonces, ¿alguna duda acá, alguna pregunta sobre este tema? Bueno, interpreto que ninguna duda. Normalmente cuando se da la clase no hay dudas, pero cuando se pregunta en el examen aparecen todas las dudas. Como ustedes verán, no es que tenga dificultades el tema. Lo importante entender es lo siguiente. Primero, que esta es una reglamentación del derecho de huelga que está consagrado en el 14 bis, que solo afecta a los servicios esenciales, que los servicios esenciales no son los que se nos pueda ocurrir a nosotros, sino los que están establecidos en la ley. Y bueno, hay que estudiar de memoria, que son la producción y distribución de agua potable, de energía eléctrica, de gas, los servicios sanitarios y de salud y hospitalario, y el control del tráfico aéreo. Eso tiene que saberse de memoria, porque no hay otra forma de saberlo. Y saber qué quiere decir cada cosa. Y también saber que la consecuencia es que el sector que promueve la acción directa, ya sea el sector empleador o ya sea el sector trabajador, tiene que permitir que continúe la actividad de alguna manera, aunque sea mínima. ¿Y cómo se lo hace? Dejando, si son los trabajadores, dejando una guardia mínima, y si son los empleadores, no cerrando por completo la empresa, porque una de las medidas de acción directa que puede adoptar el sector empleador o empresarial es cerrar la empresa. En los casos de esto que estamos hablando de servicios esenciales, nunca la van a poder cerrar por completo, siempre van a tener que garantizar que parte del servicio sea prestado. Entonces, por ejemplo, vamos a decir energía eléctrica. ¿Qué pasa si hay un cierre parcial? Bueno, si hay un cierre parcial, probablemente la consecuencia va a ser que durante unas horas va a tener energía eléctrica un sector de la ciudad, y en otras horas va a tener energía eléctrica otro sector de la ciudad. Acá me dice, el sindicato de camioneros hace bloqueo de salida y entrada en las puertas de las fábricas. Sí, es verdad. Y vamos a suponer que ese bloqueo, esté afectando una fábrica que produzca algo fundamental en esta época. Vamos a inventar un ejemplo, Vamos a inventar un ejemplo. Que hubiera un laboratorio argentino que produzca las vacunas del COVID, y que a raíz de un conflicto colectivo del trabajo, el sindicato de camioneros bloquee la entrada de la única fábrica de vacunas del COVID. ¿Sí? Bueno, ¿podría eso, llegado el caso, considerarse que está afectando a un servicio esencial? Podría ser. El problema el ejemplo de camionero es el siguiente. Camionero no es el sindicato de los trabajadores que producen la vacuna. Cuando camionero bloquea una fábrica, en esa fábrica se hacen un conjunto de actividades. Ellos la bloquean normalmente porque pretenden que los que manejan camiones dentro de esa fábrica sean afiliados al sindicato de camioneros. Pero en esa fábrica a veces se hacen múltiples cosas. Por ejemplo, hay una fábrica bioquímica en este momento que está con un conflicto de ese tipo, y
bueno, quiere decir que ahí hay trabajadores de la industria bioquímica y farmacéutica. Y evidentemente para distribuir esos productos debe haber también camioneros, que por ese motivo camioneros entran en conflicto con ellos. Pero bueno, podríamos tomarlo como un ejemplo. Es decir, vamos a suponer, como ya les dije, hay un laboratorio que fabrica vacunas, son esenciales para la vida, entonces podría ser considerada eso un servicio esencial y obligar a la parte en conflicto a que no interrumpa la producción de vacuna el 100% del tiempo. Podría ser. Hay otros casos, no solo, pero todo lo que esté vinculado con la seguridad de la población y con las cuestiones elementales de la vida de la población. El agua es una cuestión elemental, la energía eléctrica a esta altura del siglo XXI es una cuestión elemental, no obstante que hay población al interior que no tienen luz, que nunca la tuvieron, pero los que la tenemos ya no estamos en condiciones de perder el servicio de energía eléctrica. Lo mismo las poblaciones que reciben gas, sobre todo los de la Patagonia que tienen, es decir, como dijo una compañera, hay pueblos que no la tienen, pero los que tienen es fundamental por el frío, porque con el gas domiciliario funcionan la calefacción de esos lugares. Entonces, todo lo que ponga de alguna manera en riesgo la vida de la población puede eventualmente ser considerado esencial. No otras cosas que para nosotros pueden ser fundamentales y muy importantes, pero que no ponen en riesgo la vida de la población. Por ejemplo, la educación. Muchas veces se ha hablado de considerar a la educación como un servicio esencial para evitar que los paros de los sindicatos docentes ocupen el 100% del tiempo. Nunca, ni acá ni en otros países, nunca se ha impuesto como esencial la cuestión educativa. Siempre son cuestiones relativas a la vida, o que se ponga en riesgo la vida de las personas. Ahí sí es factible que el servicio sea considerado esencial. Repito una vez más, fuera de esta ley, ese artículo 24, no hay otra reglamentación sobre el derecho de huelga. Quiere decir que esa aproximación que nosotros hacemos partiendo de la Constitución Nacional tiene muy poquitos escalones. Tiene muy poquitos escalones. Tiene el 14 bis, tiene algunos tratados internacionales de derechos humanos que incluyen la posibilidad de la huelga y las medidas de fuerza, y tienen esta ley como reglamentación. Después no hay otra. Entonces, obviamente, por ser un tema vinculado a un derecho esencial que tienen las asociaciones sindicales, siempre lo vemos desde el lado trabajador. Pero ustedes van a ver, cuando vean la teoría, y le dé la unidad a la doctora Gómez Carelli, que la parte empresaria también puede adoptar medidas de acción directa. Y de hecho muchas veces ocurre. Por ejemplo, aunque no sean lectores de diario frecuentes, ¿alguien me puede mencionar ya rápidamente una medida de acción directa del lado empresario? Sí, el lockout, pero yo me refiero a que me mencionen algo que está ocurriendo ahora, o que va a ocurrir ahora en la Argentina. El tema del cierre de las exportaciones, profe, que se da en este momento. Claro, el gobierno dispuso el cierre de las exportaciones ¿de qué? Carne. De carne. Vacuna. Carne. Y el sector empresarial ganadero respondió disponiendo ¿qué? Un paro por 9 días.
un paro de la actividad que ellos realizan, es decir, por 9 días no van a llevar hacienda, o sea, ganado a los mercados centrales, a los frigoríficos, a los lugares de faena, etc. Es decir, es un paro del campo, no de toda la actividad agropecuaria, solo de la actividad ganadera, no de toda la actividad ganadera incluso, porque también hay ganado porcino, hay otras, hay de aves, etc. Pero digamos que un subsector que es la actividad ganadera vacuna. Bueno, ya han dispuesto una medida de acción directa, en protesta porque el gobierno cerró las exportaciones. Entonces, ahí vemos en la práctica que el sector empleador también puede adoptar medidas de acción directa. ¿Eso va a implicar que la gente muera de hambre? No, por eso no es un servicio esencial y por eso no se va a aplicar esta ley. Bueno, con esto terminamos. Acá me dicen que queda un minuto. Volvemos luego si ustedes quieren. Me parece que no, el tema ya está agotado. Con esto se terminó la unidad. El programa habla de la ilegalidad de la huelga, que es cuando no se sigue el procedimiento de la ley 14.786. Pero muy pocas veces una huelga ha sido declarada ilegal en la época democrática, sí en la época de la dictadura militar. Damos por terminado, yo voy a cumplir mi palabra que no he cumplido todavía, de subirles en el aula virtual